Este señor que tienen ustedes delante es Trajano, su nombre oficial es Marco Ulpio Trajano, aunque en realidad él fue incorporando diferentes sobrenombres a su nombre original en función sobre todo de las conquistas militares que él fue logrando. Porque sobre todo podemos definir a Trajano como un emperador militar, un comandante victorioso. Aquí tenemos la llamada columna trajana de Roma, en la que, como ustedes saben, en espiral, de abajo arriba, es como una especie de cómic de la antigüedad, se va narrando las aventuras militares de Trajano. Aquí tienen ustedes un par de imágenes de detalle de esa columna. En el centro, como Trajano recibe cabezas de algunos vencidos de parte de militares que han luchado a su favor, lo cual nos permite, esta columna trajana nos permite tener información de primera mano sobre la construcción, por ejemplo, de campamentos, sobre el armamento, sobre la vestimenta que los militares llevaban, el contraste entre la vestimenta de los soldados romanos y los pueblos bárbaros, sobre todo los dacios, contra los que combate Trajano. Pero además de un militar, Trajano siguió también la práctica de otros emperadores romanos en Roma y hizo construir, sobre todo este conjunto que tienen ustedes abajo a la izquierda, el foro de Trajano y el mercado de Trajano. Aquí tienen cuál sería la reconstrucción ideal de ese foro, que se unía al original de época republicana, que luego fue creciendo con César, con Augusto, al que unió Trajano además ese mercado que no hace demasiados años se abrió al público en Roma y que es visitable y que supuso un punto de inflexión en lo que significaba el comercio al detalle en la ciudad de Roma. Su sucesor fue Adriano, gobernando casi durante 20 años tras el gobierno de Trajano, su nombre oficial Publio Helio Adriano. Su perspectiva de gobierno fue casi diríamos radicalmente diferente. Frente al militar que fue Trajano, Adriano es sobre todo un intelectual que tiene, desde el punto de vista militar, no tiene unas apetencias de conquista, de expansión, sino en todo caso de asentamiento de las fronteras que sus antecesores habían logrado. Piensen que para entonces, al comienzo del siglo II a.C., Roma controla todo el Mediterráneo, controla hasta el Rin, el Danubio, y uno de esos elementos de protección fronterizo es el famoso muro que lleva su nombre y que separaba en Gran Bretaña, en las Islas Británicas, la zona meridional totalmente sometida, conquistada y administrada por el Imperio Romano, de la parte septentrional, básicamente lo que es Escocia, que en realidad nunca llegó a ser conquistada por los romanos. Pero el elemento militar, como digo, fue secundario. Adriano es ante todo un viajero. Aquí tienen arriba a la izquierda los diferentes viajes que sabemos que realizó a lo largo de su mandato. Ya ven que estuvo en Gran Bretaña, estuvo en la península ibérica, en la Galia, en el norte de África, pero sobre todo en el Mediterráneo oriental, en el mundo griego, porque él era un amante del mundo helénico, donde aparte de conocer muy bien el griego, conocía muy bien la filosofía griega, la oratoria griega, y llevó a cabo una serie de obras, o promovió una serie de obras como estas, la llamada Puerta y Biblioteca de Adriano en Atenas, pero también en Roma, naturalmente. El Panteón es el Panteón de Agripa, como la inscripción indica, pero lo que vemos es básicamente la renovación, la reconstrucción que llevó a cabo
Adriano, de ese monumento tan visitado todavía hoy por todos los turistas que acuden a Roma. Pero quizás si hay una obra emblemática suya en Roma es su mausoleo. Lo que tiene abajo es la reconstrucción de cómo podía ser ese mausoleo, que en sí mismo es una copia del mausoleo de Augusto. El mausoleo de Augusto, quienes hayan estado en Roma lo habrán visto al menos desde fuera, porque está lo que era el campo de Marte, enfrente del Museo del Arapacis, museo interesantísimo para entender la ideología de época augustea. Lo que pasa es que el mausoleo de Augusto, visto desde fuera, uno ya se hace a la idea de que era espectacular. Pero claro, si lo compara con el mausoleo de Adriano, que se nos ha conservado gracias a convertirse en el Castello de Sant'Angelo, que es lo que visitamos, ¿no? Visitamos el Castello de Sant'Angelo, pero no todo el mundo sabe que lo que está visitando en realidad es el mausoleo que Adriano hizo construir para sí mismo. Pero si estamos hablando de Trajano y Adriano, es porque son dos emperadores de origen hispano y porque son los primeros emperadores de origen provincial que gobernaron el Imperio Romano. Trajano nació en Itálica, Adriano, algunas fuentes indican que también nació en Itálica, aunque es probable que realmente lo hiciera ya en Roma. Pero uno y otro mantuvieron siempre la vinculación con sus orígenes hispanos, los orígenes de su familia. Itálica, como ustedes saben, es una de las ciudades más importantes del ámbito de las ciudades romanas, de fundación romana en la península ibérica. Aquí tienen una reconstrucción ideal de cómo debía de ser la ciudad y, sobre todo, sus dos monumentos más emblemáticos, el anfiteatro y el teatro. Itálica sería, teóricamente, una de las primeras ciudades fundadas por Roma en la península ibérica. Digo teóricamente por lo que ahora les voy a explicar. Aquí tenemos a Escipión Africano, el gran vencedor de la Segunda Guerra Púnica, el gran héroe romano que vence finalmente a Aníbal, a su ejército, vence a los cartagineses. Por eso recibe el sobrenombre de africano, porque las batallas finales de esa Segunda Guerra Púnica, estamos al final del siglo III antes de Cristo, tuvieron lugar en el norte de África. Tras el episodio de Sagunto, de la toma de Sagunto, Roma declara la guerra a Cartago pensando que la península ibérica va a ser el escenario bélico. Pero se encuentran con que de repente tienen a Aníbal con su ejército, con miles de soldados, muchos de ellos mercenarios, con unos cuantos elefantes que rápidamente han cruzado los Pirineos, han cruzado los Alpes y los tienen en Italia. De tal manera que Roma se encuentra con dos escenarios bélicos simultáneos. Italia, por un lado, la península ibérica, por otro. Tras unos cuantos años en los que la situación en la península ibérica no avanza suficientemente en favor de Roma, llega este Escipión, el futuro africano, que va en apenas unos pocos años a expulsar al ejército cartaginés de la península ibérica. Ahí tienen ustedes esa línea, esa línea que va desde el río Ebro, siguiendo la costa mediterránea y a lo largo del Guadalquivir, es señala el itinerario seguido por Escipión Africano, quien además, después de tomar Sagunto, sobre todo toma Cartago Nova, Cartagena, que es la gran base de los cartagineses, de donde salen los productos, sobre todo la plata que los cartagineses obtienen en la península ibérica, a donde llegan desde el norte de África víveres y otros productos, pero además donde Escipión, el futuro africano, se encuentra con un enorme botín que los cartagineses habían acumulado en la ciudad. Ese es el principio del fin del dominio cartaginés en
una parte de Hispania. El resto va a ser descender a lo largo del Guadalquivir, donde tienen lugar una serie de batallas, la de Baécula, la de Ilipa, todas ellas victoriosas por parte del ejército romano. El último episodio es la expulsión del ejército, de lo que quedaba del ejército cartaginés desde Gades, o Gadir, que es el nombre semita de la ciudad. A partir de ese momento no volvemos nunca a encontrar soldados cartagineses en la península ibérica, lo cual no quiere decir que desaparezca la cultura cartaginesa, la cultura semita, porque en toda esa zona en torno a Cádiz, el Bajo Guadalquivir, Málaca y otras zonas del Mediterráneo andaluz, donde se habían establecido colonias fenicias, que luego tienen también habitantes cartagineses, no va a desaparecer esa cultura. Realmente se va a seguir hablando, se va a escribir en el neopúnico. Hay una cultura semita que no va a ser erradicada por Roma. Pero volviendo a Itálica, lo que dicen las fuentes, lo que entendemos mayoritariamente o habitualmente, lo que ustedes van a leer si leen algo al respecto, es que Escipión Africano llevará a una serie de un cierto número de heridos en la batalla de Ilipa, una de las últimas de la guerra, a un lugar donde van a ser asentados. Y ese lugar sería Itálica. Itálica sería una ciudad indígena preexistente a la cual se unen estos heridos de guerra, estos itálicos, creando la primera ciudad romana de la península ibérica, la primera fundación, junto con Tárraco, la actual Tarragona, que nos dice Plinio es la obra de los Escipiones. Serían las dos primeras ciudades de fundación romana. Hay colegas que piensan y argumentan de una manera razonable que no es evidente a partir de las fuentes antiguas que podamos hablar de una fundación, que cuando se habla de heridos pueden ser simplemente personas que son llevados a esa población indígena para ser curados, pero que eso no implica necesariamente una fundación, y que tal vez cuando Trajano y Adriano llegan al trono se produce, digamos, un efecto de intentar dar un prestigio a esa ciudad, que al final es la ciudad de dos emperadores, y se le atribuye un origen tan remoto como supuestamente el año 206. En cualquier caso, la expulsión del ejército cartaginés lo que significa es el inicio de eso que solemos llamar la conquista romana de Hispania, pero que sería mejor hablar de expansión. Les explico brevemente por qué. Cuando hablamos de conquista, parece que estamos hablando de un plan preconcebido, ¿no? Roma, desde el primer momento, buscó la conquista de toda Hispania, de toda la península ibérica. Bueno, no es exactamente así. Quizás el término expansión es menos exacto, digamos, pero nos permite hablar de lo que realmente sucedió, de las idas y venidas constantes, avances y retrocesos del ejército romano. En cualquier caso, bueno, aquí tienen, y no voy a entrar en el detalle porque no es lo que más me interesa en la charla de hoy, pero sí les explico brevemente porque sí tiene una repercusión en algo de lo que vamos a hablar después, que es el proceso de romanización. Cuando termina la Segunda Guerra Púnica, en el año 206, Roma ha conquistado todo lo que nosotros llamamos la cultura ibérica, es decir, la costa, el nordeste de la península ibérica, una parte del Valle del Ebro, toda la costa mediterránea y el Valle del Guadalquivir. Esa va a ser la base a partir de la cual Roma va a ir extendiendo su dominio hacia el interior, básicamente en dos direcciones. En la parte suroeste, en eso que los romanos llamaban los lusitanos, la Lusitania, que no es más que un conglomerado de pueblos. Luego vamos a ver un ejemplo concreto de un pueblo que probablemente no conocen y que no conocíamos hasta hace no mucho. Ya digo, es un conglomerado al que los romanos llaman lusitanos y que los romanos se van a ir extendiendo en lo que ellos llamaban la provincia Hispania Ulterior, la que está más allá. Y por otro lado está la Hispania Citerior, la más cercana a Roma, donde los grandes enemigos son los celtíberos. Roma irá extendiéndose hacia la Celtiberia, hacia la Lusitania,
a lo largo del siglo II, culminando, o al menos eso creían los romanos, culminando en el 133, cuando por un lado Roma ha vencido a Viriato, a los lusitanos, ha vencido a los celtíberos, en particular Numancia, en Soria, la ciudad que resiste hasta el heroísmo, y en el 133 Roma consigue llevar la frontera hasta el Duero. Solo le queda por conquistar el norte, la franja costera y la cordillera cantábrica. Al menos eso creían ellos, porque después vuelven a tener que reconquistar todo ese territorio interior un par de veces, en lo cual no voy a entrar en el detalle. El último episodio es que el norte de la península ibérica será conquistado por Augusto, al final ya Augusto convertido en emperador, en princeps, al final del siglo I a.C. Es decir, Roma tarda 200 años en conquistar toda la península ibérica. De hecho, es el territorio del Imperio Romano, del Mediterráneo, en el que Roma tarda más tiempo en anexionarse. Esto no necesariamente, la explicación no es necesariamente la resistencia, la resiliencia, el espíritu bélico de los pueblos hispanos, algo debía haber al respecto, pero hay otros elementos y solamente voy a mencionar uno. Al mismo tiempo que Roma se extiende por la península ibérica, va a conseguir someter los diferentes reinos helenísticos, es decir, los reinos que derivan del gran imperio de Alejandro Magno, a los Seleucidas, a los Antigónidas, a los Ptolemaidas y otros reinos menores, como por ejemplo el de Rodas. Bueno, uno podría pensar, bueno, son reinos evidentemente mucho más poderosos que los celtíberos o que los lusitanos. Cierto, estamos hablando de miles de soldados perfectamente pertrechados, perfectamente preparados. Pero, en el fondo, a Roma le resulta más sencilla la conquista de esos territorios, o bien a través de la diplomacia, o bien a través de la guerra. ¿Por qué? Porque al frente de esos reinos hay un rey que es el dueño de esos territorios. Y la victoria en una batalla significa que todo el territorio que el rey domina pasa a ser controlado por Roma. Eso no ocurre en la península ibérica, porque no existe tal cosa. En la península ibérica tenemos ciudades, pueblos a los que llamamos los ilergetes, los bacceos, los lusones. Son pueblos o ciudades, como digo, que dominan territorios muy exiguos, de tal manera que una victoria solo lleva a la victoria a otro más allá, pero sin aprehender un amplio territorio. Esa es no solo esa, pero es uno de los factores que explica la tardanza, el tiempo tan prolongado que Roma tarda en anexionarse toda la península ibérica. Traigo aquí este llamado bronce de Alcántara, que ustedes habrán comprendido inmediatamente que se llama así, por algo tan sencillo como que apareció en esa localidad extremeña, como un ejemplo de lo que pasaba cuando Roma conquistaba un territorio o vencía a un pueblo o vencía a una ciudad. Pensemos que en un momento u otro, a lo largo de esos 2 siglos de expansión romana en Hispania, todas las ciudades, todos los pueblos de Hispania en un momento u otro fueron sometidos, fueron conquistados. O bien mediante una rendición tras un episodio militar, o bien tras un acuerdo diplomático. Aquí lo que tenemos es un documento oficial. Los romanos son dados a inscribir en bronce cuando se trata de documentos oficiales, un documento que lo tenemos perfectamente datado, el año 104 a.C. ¿Por qué? Porque sabemos que esto sucedió durante el consulado de Cayo Mario y Cayo Flavio, y sabemos que ambos fueron cónsules conjuntamente en ese año 104. Ya saben ustedes que es la manera que los romanos tenían de datar, es decir, siendo cónsules fulano y mengano. Vean ustedes lo que nos dice el bronce que sucedió. Los seanocos, así interpretamos el nombre, es algo, antes se lo decía,
forma parte de ese conglomerado de los lusitanos, pero no los habíamos oído en nuestra vida. No sabíamos nada de ellos. De hecho, pensamos que Seanoki en latín, es decir, Seanoco si lo castellanizamos, sería su nombre, pero no tenemos una seguridad al respecto. Estamos en esa reconquista del territorio lusitano al que antes aludía. Es decir, muy bien, se vence a Viriato, se conquista el territorio, se vence a Numancia, pero a finales del 2, al comienzo del 1 a.C., tenemos una nueva guerra celtíbero-lusitana con un montón de triunfos. Cuando un general romano volvía a Roma y se le concedía la ceremonia del triunfo y entraba en Roma vencedor, es porque verdaderamente el combate, la guerra, había tenido entidad. Es decir, que estamos en una guerra de importancia. Lo que pasa es que no tenemos a personajes como Viriato o como Numancia, como los numantinos, que haya dado prestigio, digamos, a ese combate. Bien, el Lucio Cesio es el gobernador de la Hispania ulterior, es el vencedor. Se le llama imperator porque tiene imperium, no porque sea emperador como Augusto o como Nerón. Imperator es un término que significa tener mando militar, tener imperium. Y él ha conseguido la victoria sobre los eanocos. Y con el consejo de su consilium, con el asesoramiento de su consilium, que son los hombres de confianza que le rodeaban en el ejército, les exige una serie de condiciones. Los prisioneros, los caballos, las yeguas, lo entregan todo. Estamos hablando en latín de una deditio, de un proceso de rendición. ¿Y qué hace después Cesio? Le dice, vale, os devuelvo todo, os devuelvo los campos, os devuelvo vuestras casas, podéis conservar vuestras leyes y todo lo que tuvierais antes de la deditio, antes de la rendición, pero siempre que el pueblo y el senado romanos quisieran. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados al senatus populusque romanus, aquí es al revés, aquí es populus senatusque romanus. Esa fórmula cambiará posteriormente. Pero lo que me interesa señalar es que se les entrega en usufructo lo que ellos tenían. Pero el mensaje es, esto es nuestro, esto pertenece al Estado romano. Vosotros podéis seguir usándolo mientras nosotros queramos, lo cual quiere decir que cuando no queramos podemos convertir esto en una colonia de ciudadanos romanos o entregárselo a veteranos del ejército o lo que queramos hacer con ello. Bueno, pues pensemos que este documento tan extraordinario que tenemos sería habitual en un proceso de rendición y multipliquemos esto por centenares de ocasiones a lo largo de dos siglos. Pero al mismo tiempo que tenía lugar la expansión romana por la península ibérica, tenía lugar un fenómeno al que llamamos romanización. Bueno, esto obviamente está tomado de la estupenda y divertidísima película La vida de Brian, que seguramente muchos de ustedes conocen, en la escena en la que el Frente Popular de Judea, que no el Frente Judaico de liberación, que naturalmente es totalmente diferente, se reúnen y el líder dice, bueno, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Y como ustedes saben, alguien tímidamente va levantando la mano y dice, el alcantarillado, y otro dice, la sanidad, y un tercero, el orden público. Dice, bueno, pero aparte del orden público, la irrigación, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, pues a eso le llamamos la romanización. Es decir, el proceso de integración cultural de un determinado territorio dentro del imperio romano a diferentes niveles. Ahora voy con ello. A la izquierda he puesto el término romanization, no romanización. Está en inglés, y está en inglés por una razón específica que les explico a continuación. El término romanización surgió o tuvo un desarrollo en la historiografía moderna, sobre todo a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, en un momento de colonialismo. Los británicos tenían su gran imperio en África, en Oriente, sobre todo la India, ¿no?, que era el gran emblema del British Empire, pero también estaban los alemanes o estaban los belgas. Es en ese contexto en el que hay que entender el significado que se le dio al término
romanization, romanización. Es decir, una especie de evangelización. Roma era la cultura superior que llevaba la verdad, la civilización a unos pueblos bárbaros que no tenían nada que ofrecer, ¿no? Claro, eso está visto desde la perspectiva, sobre todo los británicos. Hava Field, por ejemplo, es un investigador que desarrolló mucho el concepto. Claro, está visto desde una clara superioridad, tal y como los británicos se veían respecto, por ejemplo, a los indios. Pero claro, en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y se inicia un proceso de descolonización. Y progresivamente la India logra su independencia, los países del Extremo Oriente logran su independencia, los países africanos logran su independencia, y el término romanización, tal y como lo acabo de explicar, chirría un poco. Entonces se inicia un proceso también de descolonización en la terminología a aplicar dentro del Imperio Romano. Y muchos investigadores dicen, no, hay que eliminar el término romanización, porque es una manera de insultar a los pueblos a los que se enfrentan con Roma. Y se han planteado, se han sugerido términos muy diferentes, aculturación, integración. No voy a hacer un catálogo porque hay como 8, 10, 12 diferentes conceptos que se han explorado. Bueno, mi propuesta es seguir hablando de romanización. Yo creo que podemos hablar de romanización, pero no como los investigadores del siglo XIX y comienzo del siglo XX pensaban. Yo creo que romanización hay que entenderlo como un diálogo de culturas, naturalmente, eso sí, bajo el dominio militar administrativo de Roma, eso es evidente, pero un diálogo de culturas diferentes, teniendo en cuenta que unas y otras tienen elementos interesantes que ofrecer. Y con una serie de matices. Cuando hablamos de la cultura romana, ¿qué es exactamente eso? Porque los romanos llegan a la península ibérica. ¿Qué es eso de los romanos? Los romanos que llegan a la península ibérica, algunos hablan latín, pero otros hablan umbro o hablan osco, porque son habitantes de Italia que ni siquiera saben latín, aunque estén combatiendo en el ejército romano. Hay gente culta, hay gente totalmente inculta, hay gente de diferentes clases sociales, pero además la cultura, eso que llamamos la cultura romana, va cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo la cultura romana del 200 que la del 80 a.C. Se ha producido un proceso de helenización. Eso por un lado. Pero por otro lado, los otros actores, los actores indígenas, también son culturas muy diferentes. No es lo mismo, no son lo mismo las culturas indígenas del Valle del Guadalquivir que los cántabros y los astures. No es lo mismo los pueblos ibéricos del Levante que los lusitanos de lo que hoy es Portugal. El resultado final de ese diálogo será que la romanización, el resultado de ese proceso, será muy distinto en el Guadalquivir que en el norte de la península ibérica. Y no será lo mismo en la Galia que en Britania, que en el Danubio, que en la península ibérica. Así que cuando hablamos de romanización estamos hablando de ese proceso de intercambio, pero luego veremos algún ejemplo concreto, pero con muchos matices. Es verdad que hay un barniz general al final del proceso, de tal manera que hay una cierta homogeneidad en el urbanismo, encontramos foros aquí y allá, en el uso del latín, hay elementos propios de la romanización que encontramos en todo el Imperio Romano, pero con diferencias locales que me parece que es importante que tengamos en cuenta. Hay diferentes factores de romanización. Obviamente aquí no podemos desarrollarlo todos en la charla de hoy. Está el proceso de urbanización, el desarrollo de la ciudad, está la introducción del alfabeto latino, de la escritura latina, del latín, de la lengua latina. Pero me interesa empezar por un fenómeno que es fundamental, que es la importancia que tiene ser ciudadano romano. La ciudadanía romana, la concesión de ciudadanía romana. Porque si uno era ciudadano romano, automáticamente se situaba en el plano dirigente del imperio, desde un punto de vista jurídico, eso no les convertía en ricos por el hecho de ser romanos, pero jurídicamente estaban en el top
mientras que los demás, los que no eran ciudadanos romanos, eran totalmente extranjeros y no tenían las mismas ventajas. Por ejemplo, ventajas fiscales que sí tenían los ciudadanos romanos de pleno derecho. El Estado romano era muy consciente de que la ciudadanía romana era un arma que podían utilizar contra o en su favor, ofreciéndola a aquellos que aceptaran el dominio romano, que se integraran en Roma, como vamos a ver. De tal modo que el Estado romano fue muy cicatero durante siglos en la concesión de la ciudadanía romana y solo la concedía por razones extraordinarias. Aquí tenemos al primer hispano del que tenemos noticia que recibió la ciudadanía romana de pleno derecho. Se llama Moérico y de él nos informa Tito Livio. Y seguro que no fue el único, a lo mejor no fue ni siquiera el primero, es el primero para nosotros, del que tenemos noticia. Pero es paradigmático de por qué el Estado romano concedía la ciudadanía. Moérico es no sabemos de dónde, se nos dice que es hispano, no sabemos de dónde, es un mercenario que está combatiendo a favor de los cartagineses en Sicilia, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Estamos al final del siglo III a.C. Y este Moérico, de repente, cambia de bando y hace una serie de movimientos que permiten al ejército romano entrar en la ciudad de Siracusa, en el este de Sicilia, que es una de las ciudades clave del dominio cartaginés en la isla. Los romanos se ponen contentísimos y ¿qué hacen? Le conceden a él y a sus hombres la ciudadanía romana. No solamente eso, además les dan tierra. Les dan tierra en la ciudad de Murgentia y se asentaron allí, lo sabemos, porque un tiempo después acuñaban estas monedas, en las que en el reverso pone Hispanorum, de los hispanos. Es decir, los hispanos, cuantos no lo sabemos, se asentaron allí. Lo que me interesa señalar es por qué el Estado romano le da a Moérico y a sus hombres la ciudadanía romana. Por los servicios prestados. Eso de que Roma no paga traidores, ya ven que no es exactamente así, ¿no? A este traidor sí le pagaron los romanos. Y esto lo vamos a ver repetido a continuación. Lo excepcional que suponía la concesión de ciudadanía y siempre como pago por servicios prestados. Aquí tenemos el bronce de Ascoli, seguimos en una tesitura parecida de concesión de ciudadanía, pero hemos avanzado ya en el tiempo. Estamos en el año 89 antes de Cristo. Obviamente este documento de nuevo legal, una inscripción latina en bronce, se llama así porque apareció en Ascoli, en Piceno, centro-este de la península itálica. ¿Cuál es el contexto histórico? Los itálicos son súbditos de Roma, han sido sometidos por Roma a lo largo del siglo V, siglo IV, comienzo del siglo III, pero no han recibido la ciudadanía romana. A pesar de que hay una comunidad de intereses económicos, muchos itálicos comercian en diferentes lugares del Mediterráneo. A pesar de que hay miles de itálicos que cada año luchan con los legionarios romanos codo con codo a favor de Roma, pero no consiguen que se les conceda la ciudadanía romana de manera global. Hartos de no lograrlo, se rebelan contra Roma en el año 91 a.C. y comienza la llamada Guerra de los Aliados, o en latín Bellum Sociale. ¿Qué ocurre? Ocurre que de repente aquí tienen un poco más, no sé si se ve más claro o no, porque no sé si está suficientemente nítida la inscripción, pero en cualquier caso les explico lo que me parece más importante de este bronce de Ascoli. Claro, Roma se encuentra con que de repente esos miles de soldados que cada año reclutaba como complemento de sus legionarios, ya no existen. Es más, están enfrentados contra el ejército romano.
se han convertido en sus enemigos. Claro, ante eso, ¿qué hace Roma? Recluta tropas auxiliares que sustituyan a los itálicos en determinadas provincias. Por ejemplo, en Hispania, en la península ibérica. Y aquí tenemos una turma, la turma sayuitana. Turma es un escuadrón de caballería, formada por 30 jinetes. ¿Por qué sayuitana? Porque, y esa es nuestra interpretación y pensamos que es la correcta, porque debieron de ser reclutados en Salduye, Sayubia, que es lo que luego fue Caesar Augusta y lo que hoy es Zaragoza, en el centro del Valle del Ebro. O fueron reclutados allí o ese fue el lugar de encuentro de estos jinetes, que por lo demás provienen de ciudades muy diferentes del Valle del Ebro. Vean ustedes cómo lo que hay es, está encabezado cada grupo de jinetes con el lugar de su procedencia. Ahí están los ilerdenses, ahí están los veguenses, ahí están los libenses, y luego el nombre de cada uno de ellos. Bueno, pues esa turma combate en el asedio de Ascoli, que es uno de los puntos fuertes de la resistencia itálica, combaten a favor de Roma y lo hacen con la suficiente valentía como para que se les conceda la ciudadanía romana de pleno derecho. Quien lo hace es Ecneo Pompeyo Estrabón y les concede a esos equites hispanos, como dice aquí en la segunda línea, equites hispanos, los convierte en ceibes, en ciudadanos romanos, virtutis causa, es decir, a causa de su virtus, de su valentía. Vean que el proceso es muy semejante al de Moérico, es decir, como me habéis servido muy bien como militares, os concedo a vosotros, a esos 30, la ciudadanía romana. Pero no a todo vuestro pueblo, no a toda vuestra ciudad, no a todos los habitantes, exclusivamente a vosotros, ¿no? Se siguen creando islotes de privilegio dentro de Hispania. Claro, otra cosa diferente era ya no solo recibir la ciudadanía romana, sino además convertirse en senadores. Eso ya es mucho más complicado, ser miembro del Senado, lo cual implica desempeñar una magistratura. Aquí tenemos al primer hispano que conozcamos nosotros que fue senador en Roma, este Quinto Vario. Fíjense ustedes que Valerio Máximo, que es una fuente de información que escribe al comienzo del siglo I después de Cristo, lo llama híbrida. ¿Por qué le llama híbrida? Porque no sabe muy bien cómo llegó a ser ciudadano romano, porque él mismo dice es sucronense y Asconio, otra fuente, le llama hispano. Es decir, es alguien que debió de nacer en Hispania, probablemente en Sucro. Sucro es el río Júcar y además es una ciudad situada hacia la desembocadura del río Júcar, así que lo podemos ubicar muy bien. Ahora, ¿cómo llegó a ser ciudadano romano? Ni idea. Seguramente por algún servicio prestado, pero ¿cuál? Imposible saberlo. Ahora, llegó a ser tribuno de la plebe, lo conocemos incluso porque promulgó una ley que tuvo importancia, cierto recorrido político en ese periodo, y como digo, es el primer senador conocido. Aquí tenemos otro, del cual sabemos todavía menos. Sabemos que César lo nombró durante la Guerra Civil, estamos en los años 40 del siglo I a.C., lo nombró senador, seguramente por sus méritos militares, pero nada más podemos decir sobre él. Estos son más conocidos, ¿no? Probablemente los conocen a los balbos procedentes de Gades, de lo que hoy es Cádiz. Lucio Cornelio Balbo, al que conocemos como Balbo el Mayor, recibe la ciudadanía romana en el año 72 de manos de Pompeyo. Estamos al final de la guerra sertoriana, que es una derivación de la guerra civil de los años 80 en Italia. Fíjense que recibe la ciudadanía de Pompeyo, pero no se llama Pompeyo, se llama Cornelio y mantiene el nombre Balbo, seguramente de origen semita, de origen púnico, como sobrenombre, ¿no? Es decir, esa idea que a veces se sostiene de que el provincial que recibe la ciudadanía romana pasa a llamarse automáticamente como la persona que le concede la ciudadanía, no es cierta, como podemos ver aquí. No solo eso,
recibe la ciudadanía de Pompeyo, pero luego es el hombre de confianza de César, que es el gran rival de Pompeyo. Es decir, que las cosas no siempre suman 2 y 2 en la política romana. Es el primer provincial, el primer individuo no nacido en Roma o en Italia, que llega a ser cónsul en el año 40. Estamos viendo que hay hispanos que son los primeros que... bueno, pues aquí tenemos uno, el primer cónsul, y su sobrino, Balbo el Menor, que lucha a favor de César en la guerra civil, que es senador, es el primero que logra celebrar un triunfo en Roma, en este caso sobre los garamantes, que es un pueblo sahariano, además de que es un evergeta que construyó diferentes edificios públicos en Gades, y la ciudad, Cádiz, le ha obsequiado con esa escultura en la que se aparece idealizado. Vemos como hay muy pocos ciudadanos, hay muy pocos hispanos que sepamos que fueron ciudadanos romanos, y muchos menos que además llegaran al Senado. Vamos a ver luego cómo esto se acelera posteriormente. Otro elemento importante, otro factor de romanización es la ciudad. La civilización romana es una civilización urbana por encima de todo. Cuidado, porque esto no quiere decir que cuando los romanos llegan a la península ibérica en Hispania no hubiera ciudades. Claro que había ciudades. Otra cosa es que fueran ciudades que pudiéramos equiparar a las que encontramos en Italia o incluso en otros lugares del Mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo oriental. Esto es muy diferente porque no es lo mismo el grado de desarrollo urbano. Desarrollo urbano me refiero no solamente a la construcción, al concepto de ciudades. No es lo mismo en toda el área mediterránea y el Guadalquivir, donde durante siglos habían tenido una relación con griegos, con fenicios, con cartagineses, y eso había hecho que desarrollaran la idea de ciudad mucho más que hacia el interior, y no digamos ya nada hacia la zona septentrional. Es decir, la ciudad existía. Podemos ver aquí cómo en la época precesariana, en realidad, el número de fundaciones romanas es mínimo. Todas estas son las que conocemos con seguridad, que fueron fundadas por Roma antes de la mitad del siglo I a.C., y para entonces los romanos llevaban más de 150 años en la península ibérica. Si se fijan un poco, aunque no se ve con nitidez, esos puntos verdes corresponden a ciudades que llevan el nombre de generales romanos. Es decir, Pompelo es la ciudad de Pompeyo, la actual Pamplona. Gracurri es la ciudad de Graco, en Alfaro, La Rioja. Brutóbriga es la ciudad de Bruto, Metelino la ciudad de Metelo, Valeria la ciudad de un Valerio Flaco. Es decir, son al mismo tiempo un símbolo del dominio romano, pero también un monumento para el individuo que ha vencido y también para su familia, un monumento para siempre, ¿no? Pero cuidado, porque son ciudades indígenas, las fundan romanos, pero son para indígenas. No ocurre lo mismo con las demás, o al menos con una parte de las que están ahí, pero lo que quiero señalar es que en época precesariana había muy pocas fundaciones romanas de ciudades y había muy pocos romanos e itálicos viviendo en la península ibérica. Se puede leer, normalmente se lee, no, había miles, porque muchos veteranos de guerra querían quedarse en la península ibérica. Bueno, cuidado, no hay una política estatal de traslado de poblaciones desde Roma e Italia a las provincias, tampoco a la península ibérica. Quiero decir, cuando se afirma eso, vayamos a la práctica, y cómo lo hacían. Es decir, si eran individuos que no tenían ni para comer en Italia y se van a una provincia a miles de kilómetros con su familia, ¿quién pagaba eso? ¿Quién pagaba el viaje? ¿Quién pagaba poner en marcha una finca en algún lugar de dónde? Y por otra parte, hemos hablado, aunque sea muy sucintamente, de la expansión romana por Hispania. Durante 200 años este es un campo, es un escenario bélico. No era tan fácil establecerse en un lugar donde en cualquier momento podía haber un enfrentamiento militar. De tal manera que en la época precesariana
solo encontramos un cierto número de romanos e itálicos establecidos, sobre todo en los grandes puertos de la costa mediterránea y poco más. La situación cambia con César y Augusto, porque Julio César sí promueve una política estatal de colonización en las provincias y muy en particular en la península ibérica. Aquí ven ustedes las fundaciones de César. Muchas de César él las promovió, pero como fue asesinado en el año 44, no le dio tiempo a llevarlas a la realidad, de tal manera que fueron quienes estuvieron en el gobierno de Roma en los años siguientes, los triunviros, quienes ejecutaron esa política. Augusto sí, porque Augusto estuvo en el poder más de 40 años, a él sí le dio tiempo a implementar esa política de colonización. Pero entonces, como digo, ahí sí que el Estado romano paga el viaje, paga todos los medios que son necesarios para poner en marcha una ciudad o poner en marcha una finca en un territorio, en este caso, de Hispania. Ahora sí podemos hablar de miles de ciudadanos romanos, y cuando digo romanos, en este caso ya también son los itálicos, porque en esa guerra a la que he aludido antes, la guerra de los aliados, los itálicos pierden, pero reciben la ciudadanía romana. Todos los habitantes de Italia ahora sí son ciudadanos romanos, de tal manera que los que vienen de Italia vienen con esa condición jurídica. Otro elemento propio de la romanización, otro factor de romanización, es naturalmente la introducción de la lengua latina, de la escritura latina. Aquí tienen ustedes ejemplos variados, que no voy a explicar, de inscripciones en latín. Tienen desde un humilde grafito sobre cerámica, la monumental inscripción que coronaba el acueducto de Segovia, tal y como fue reconstruida por el profesor Ghezza Alfeldi, o en el centro un documento del comienzos del siglo II a.C., el más antiguo que conocemos en latín en la península ibérica. Tenemos una inscripción funeraria, una inscripción honorífica, todo ello en latín en diferentes momentos, pero poco a poco se va generalizando el uso del latín, primero en ámbitos jurídicos, digamos, en ámbitos administrativos. Al fin y al cabo el latín es la lengua del imperio, pero también poco a poco en ámbitos privados, en medios familiares. Eso no quiere decir en absoluto, y aquí piensen en lo que he dicho antes, de diálogo de culturas para poder entender lo que realmente debemos comprender como romanización. Eso no quiere decir que las lenguas, y en su caso escrituras paleohispánicas, como las llamamos, es decir, indígenas, desaparecieran de repente. Es un largo proceso que además depende de cada territorio de la península ibérica. Obviamente, cántabros y astures, que fueron conquistados 200 años más tarde que los del Valle del Guadalquivir, pues hasta bien entrado el imperio siguieron usando sus lenguas, mientras que fue imponiéndose el latín en esos territorios más profundamente romanizados. Pero aquí hay elementos que me parecen fascinantes de hibridación, de contacto cultural. Arriba a la izquierda tienen el llamado bronce de Botorrita. Botorrita es una localidad cercana a Zaragoza, y aquí lo que tienen es un documento escrito en celtibérico, la lengua es el celtibérico, pero la escritura es una escritura ibérica que procede de la costa mediterránea, que ha sido readaptada a una lengua diferente. Porque el ibérico no es una lengua indoeuropea, el celtibérico sí. Entonces, el signario, los signos, son básicamente los mismos, con algunas variaciones, para adaptarlo a una lengua que, como digo, es diferente, es una lengua indoeuropea. Tenemos grafitos ibéricos, tenemos la famosa mano de Irulegui, que apareció hace no mucho en una localidad, en una ciudad próxima a Pamplona, y que en un primer momento se pensó que podía ser el primer escrito
vascónico. Hoy los expertos, yo no lo soy, los expertos no lo tienen tan claro. En cualquier caso, es un documento fascinante, pero todavía más fascinante me parecen los dos de abajo de las esquinas. Aquí tienen ustedes un documento en bronce de una localidad situada en la actual provincia de Zaragoza, que está escrito en celtibérico, la lengua es celtibérica, pero el alfabeto es el latín, porque los habitantes de esa zona no sabemos si llegaron a tener su propia escritura, quizás como la del bronce de Botorrita, pero en cualquier caso, poco a poco, el latín, la escritura, se va imponiendo, pero la utilizan para su lengua vernácula. O lo mismo ocurre abajo a la derecha. Es un texto que está en latín, como escritura, pero la lengua es lusitana. Por eso hablaba antes de esa hibridación. Los lusitanos no llegan a tener una escritura propia. Cuando empiezan a escribir, escriben ya en latín, pero mantienen su lengua. Creo que ahora pueden entender un poco más a qué me refería antes cuando hablaba de un diálogo de culturas en las que unas y otras, la romana y las indígenas, ofrecen elementos, por supuesto, de importancia, elementos de interés. Vamos a dar un salto cronológico. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora se refería todo a la época republicana, a la época, en todo caso, augustea. Nos vamos un poco más adelante. Estamos en el año 70 después de Cristo. Ya ha pasado el principado de Augusto, los Julio Claudios, y tras la muerte de Nerón hay una gran crisis en el Imperio Romano. Es lo que llamamos el año de los 4 emperadores, porque de manera simultánea o sucesiva, 4 individuos se postulan para ser emperadores en Roma. Galba, Otón, Vitelio y el que finalmente resulta vencedor, Vespasiano, que funda una dinastía, la dinastía de los Flavios. Aquí tienen abajo a Vespasiano a la izquierda y a sus 2 hijos que le suceden. Primero Tito, el mayor, luego Domiciano. Lo que nos interesa es esa frase de Plinio. Una frase. Cuando llegamos a este punto en el temario, en la asignatura de Hispania Antigua, les explico a mis alumnos que este es un buen ejemplo del trabajo de un historiador y fundamentalmente de un historiador de la antigüedad, que en buena medida somos como esos especialistas de CSI, que a partir de un solo indicio logran desarrollar una teoría que les lleva finalmente al asesino. Bueno, en nuestro caso quizás no siempre conseguimos llegar al asesino, pero en cualquier caso intentamos sacar el máximo beneficio posible de cualquier indicio que nos ofrezca la epigrafía, las fuentes literarias, la arqueología. En este caso es solo una frase. Ya ven ustedes lo que dice. Bueno, primero hay que saber quién es Plinio. Plinio escribe esa historia natural, que es una gran enciclopedia. Escribe tanto sobre botánica, sobre minería, sobre administración imperial, sobre geografía. Como digo, es una especie de enciclopedia británica que Plinio escribe en la época de los Flavios. De hecho, era un erudito con tantas ganas de aprender que se murió aprendiendo, porque Plinio se acercó tanto al Vesubio cuando entró en erupción que los gases lo mataron. Pero es importante esto, no que lo mataran, sino que escribiera en la época de los Flavios, porque esto quiere decir que de lo que habla, esto que dice, él lo ha vivido. Así que es una fuente muy importante para nosotros. ¿Qué dice? Dice, el emperador Vespasiano Augusto concedió el derecho latino a toda Hispania, y esta frase final es un poco más difícil de entender, cuando se vio sacudida por las tempestades del Estado. Entendemos que esto de las tempestades del Estado es esa crisis, ese año de los 4 emperadores al que antes me he referido. ¿Qué es eso del jus lati, el derecho latino? Como ustedes saben, Roma, la ciudad de Roma, formaba parte del Lacio, formaba y forma parte del Lacio. Había una comunidad cultural,
todos los latinos hablaban latín, había una comunidad religiosa, tenían dioses semejantes, de hecho cada año iban todas las ciudades latinas al Monte Cabo, donde celebraban el festival latino con sacrificios. Digamos que cada año se celebraba esa comunidad latina. Los latinos, Roma se convirtió desde el siglo V a.C. en la potencia hegemónica en el Lacio. Y los latinos fueron sometidos a Roma, pero precisamente por esa cultura semejante, los latinos ocuparon un papel superior al resto de los habitantes de Italia. Tenían una serie de ventajas desde el punto de vista económico, fiscal, de su posible emigración a Roma. Y lo que hizo después el Estado romano es exportar esa idea del derecho latino a diferentes provincias. Es decir, en este caso, el emperador concede la condición de latinos a todos los habitantes de Hispania. Eso no quiere decir que como se les tocara una varita mágica, de repente todos los hispanos hablaran latín. No hay nada de eso. Es una cuestión meramente jurídica. Eso quiere decir que los hispanos de repente ya no eran meros súbditos, pero tampoco eran ciudadanos romanos de pleno derecho. Alcanzaban un estatuto jurídico intermedio, pero en cualquier caso privilegiado respecto al conjunto de los súbditos del imperio. Pero claro, ¿cómo concede? Porque Plinio dice universa Hispania, toda Hispania. ¿Pero cómo? Bueno, aquí tenemos la ayuda de la arqueología y de la epigrafía. Porque, claro, si no tuviéramos la frase de Plinio, sería más difícil interpretar lo que son estos documentos y viceversa, claro. Estos son documentos, estas son la ley malacitana, salpensana e irnitana, que es la última que apareció, todos ellos fragmentariamente, son leyes municipales. Es decir, la pregunta es, ¿cómo concedió el derecho latino a todos los hispanos Vespasiano? No lo hizo meramente de manera individual, lo hizo a través de las ciudades en las que vivían. Es decir, todas las ciudades fueron convertidas en municipios latinos, recibieron el derecho latino. Y todos sus habitantes libres de esas ciudades pasaron a ser latinos, ciudadanos con derecho latino. Y las ciudades recibieron una carta de municipalidad, una especie de constitución local que está reflejada en esos documentos jurídicos. Sabemos que esos documentos jurídicos fueron exhibidos en un lugar público, seguramente en el foro de la ciudad, porque claro, estas ciudades estaban muy orgullosas de repente tener ese estatuto jurídico superior. Sabemos que eran 10 tablas, porque la ley irnitana, la última que apareció, tenemos la última tabla, la 10ª. Es más, al final de la tabla 10ª hay una carta de Domiciano. Los irnitanos, los habitantes de la ciudad, le preguntan una cosa a Domiciano y Domiciano les contesta. Y están tan orgullosos de ello los habitantes de la ciudad que deciden añadir a su estatuto, a su constitución local, esa carta. Así que sabemos que esas leyes municipales tenían un total de 10 tablas. Si van ustedes al Museo Arqueológico Nacional, pueden ver algunas de esas inscripciones. Ahí figura todo lo relativo a la organización interna de las ciudades. Y ahí se nos dice que a partir de ese momento hay un senado local que se llama en Hispania el Ordo Decurionum, el orden de los decuriones. Los decuriones son los senadores locales. Hay unos magistrados, dumviros, ediles, que se encargan del control de la ciudad. Hay unas asambleas. Fíjense que esto es muy interesante, porque ese modelo, el modelo Senado, magistrados, asambleas, es el modelo republicano en Roma. Pero ahora ya no hay república. Ahora el que manda es el emperador. El pueblo ha perdido sus prerrogativas. Y, sin embargo, el modelo que se exporta a las provincias por parte de Roma es el republicano. Se parecen tanto
cuando podemos comparar los fragmentos, se parecen tanto unos y otros que hemos decidido que había un modelo general, al que llamamos la Ley Flavia Municipal. Es decir, Vespasiano concede a Hispania, y solo a Hispania, ¿por qué no lo sabemos? Evidentemente, algún tipo de servicio especial prestaron los hispanos a Vespasiano, pero realmente no tenemos una buena explicación al respecto. Se les concede a los hispanos el derecho latino, a través de la municipalización latina de las ciudades en las que viven. Y hay un elemento más, y esto es importante para llegar de nuevo a Trajano y Adriano. Además de que todos los habitantes libres de esas ciudades reciben el derecho latino, los que desempeñen magistraturas, ellos y sus familias, reciben la ciudadanía romana de pleno derecho. Es decir, cuando se convierten en dumviros, en ediles, ¡pum!, automáticamente son ciudadanos romanos. Y se colocan por encima de sus conciudadanos. Claro, ustedes pueden pensar, bueno, pues a medida que van ocupando las magistraturas, al final todos serían ciudadanos romanos. No, no, porque esos cargos están reservados para la élite, para la aristocracia. Había que ser rico para llegar a ser magistrado en las ciudades. Con lo cual, solo una parte de esas ciudades, los más ricos, se convierten en ciudadanos romanos de pleno derecho. Y eso da lugar a un fenómeno muy interesante de evergetismo. El evergetismo es un poco como las fundaciones en la actualidad que pagan construcciones, pagan cosas para los ciudadanos de un territorio, de una ciudad, de un país, que naturalmente las élites cuando hacían esto lo que hacían es demostrar con ese evergetismo, con su generosidad, o intentar legitimar su papel político y económico predominante en las ciudades. Bueno, lo que ocurre es que de repente, en esa época Flavia, en el último tercio del siglo I después de Cristo, la mayor parte de las ciudades hispanas experimentan un extraordinario proceso de monumentalización. Buena parte de los nuevos edificios o la reconstrucción de edificios antiguos tiene lugar ahora. He traído una pequeña colección. Aquí tenemos el Teatro de Cartagonova, aquí tenemos Barraquera Augusta en Portugal, Braga, una reconstrucción ideal de cómo era la ciudad, Conímbriga de nuevo en Portugal, su foro con la reconstrucción. Ya digo, todo esto sería obra de las élites sociales en estas ciudades en el final del siglo I, en todo caso comienzo del siglo II, Emérita Augusta con su anfiteatro y su teatro, es decir, Mérida, Malaca con su teatro y la Alcazaba de fondo, Munigua, una ciudad mucho más desconocida, con los restos arqueológicos y la reconstrucción en la sierra cordobesa relacionada con la minería muy rica en los alrededores, Segóbriga y su anfiteatro, Segovia y su acueducto, Caesar Augusta, la actual Zaragoza, con un teatro que ya existía con anterioridad, pero que se reforma ahora en época Flavia. En definitiva, ese edicto de latinidad del año 70, que se va a ir aplicando progresivamente durante aproximadamente 30 años, durante la dinastía Flavia, tiene estas consecuencias. Ciudades hispanas convertidas en municipios de derecho latino, como vemos en las leyes municipales. Acceso a la ciudadanía de las élites hispanas que ejercen las magistraturas locales. Monumentalización de las ciudades. Y una última cuestión. Una parte de esas élites van a ir a Roma, van a ocupar cargos políticos en Roma, van a convertirse en senadores en Roma en un número superior a épocas anteriores. Hemos visto algún ejemplo, ya en el siglo I a.C., muy aislado, de senadores hispanos en Roma. Bueno, ahora el número aumenta considerablemente. He traído aquí este texto de Tácito, de los Anales, que es un discurso que pronuncia Claudio
al Senado en Roma en el año 48 después de Cristo, que lo conocemos a través de este texto de Tácito, pero también de una inscripción. Habla ante el Senado Claudio para intentar convencer a los senadores de la conveniencia de admitir en el Senado a las élites de la Galia, a las élites galas. Y fíjense los argumentos que utiliza. Dice, pero hombre, ¿no os dais cuenta que los romanos hemos sido siempre una mezcla cultural? Pero si hemos venido de aquí, de allá, de diferentes lugares de Italia. Es más, los balbos, antes los hemos visto, vinieron desde Hispania, vinieron también otros desde la Galia Narbonense, lo que hoy es la Provenza en el sudeste de Francia. Y con eso trajeron sus costumbres, se adaptaron a las nuestras, trajeron dinero, trajeron beneficios económicos y ahora nos parece una cosa normal. Admitamos a los galos. Ese proceso de provincialización del Senado es muy interesante para entender, en última instancia, lo que fue Roma. Muchas veces la pregunta que te hacen es, oye, ¿cómo es posible que un imperio como el romano resistiera siglos y siglos, cuando normalmente un imperio se desintegra al cabo de no demasiado tiempo? Bueno, una de las razones, sin duda, es que Roma fue capaz de integrar jurídicamente, poco a poco, a los habitantes del imperio. Aquí nos lo muestra claramente Claudio. Y con eso llegamos de nuevo a Trajano y Adriano. Trajano y Adriano son emperadores no porque sean hispanos, sino porque son ciudadanos romanos. Son el resultado final de todo ese proceso de romanización que hemos ido viendo desde el mismo momento, podríamos decir, que los romanos desembarcan en Ampurias en el año 218. De hecho, yo creo que a ellos lo de emperadores hispanos les hubiera sonado un poco raro. Somos emperadores romanos, somos más romanos que nadie. Sí, claro, procedemos de Hispania, procedemos de la Bética, ¿de acuerdo? Pero somos romanos. Ahora, la explicación está en ese número creciente de provinciales que van formando parte del Senado a lo largo del siglo I después de Cristo. ¿Hasta qué punto podemos hablar de un lobby hispano que aupa a Trajano y Adriano al poder? Bueno, esa es una cuestión bastante discutible, pero en cualquier caso es cierto que estos dos individuos de origen hispano fueron los primeros provinciales en llegar a ser emperadores. Y todavía una coda final, y ya estoy terminando. En el año 212, Caracalla, aquí lo tienen como niño y como adulto, promulga la Constitutio Antoniniana, el edicto de Caracalla, que concede la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio Romano. Aquí no hay que ver simplemente una cuestión de generosidad, hay cuestiones económicas, fiscales, que explican la medida, pero es un poco el punto final. No solamente en este caso los hispanos, sino los habitantes de todo el imperio, los habitantes libres, reciben la ciudadanía romana. Son romanos, son tan romanos como si vivieran en el Palatino, en el Capitolio o en cualquier otro lugar. Termino. Antes decíamos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, la historia nos sirve para entendernos a nosotros mismos. Es la manera de comprender nuestra identidad. Sin la historia es imposible entendernos y por eso los enfermos de Alzheimer pierden su identidad, porque ya no se reconocen, porque ya no son lo que eran, no son capaces de recordar su historia. Por eso la historia es tan importante. ¿Qué hicieron los romanos por nosotros? Pues yo estoy hablando en un latín raro ahora. Cuando escribimos de nuevo en un latín raro, en cualquier caso en alfabeto latino. Algunos vivimos en las ciudades que los romanos fundaron. Hasta hace 4 días, y en parte todavía hoy, hemos estado recorriendo las vías que los romanos construyeron. El derecho se basa en buena medida en el derecho
romano, y nuestros colegas de la Facultad de Derecho siguen estudiando como base el derecho romano, así que yo creo que sí, podríamos decir que efectivamente los romanos han hecho mucho por nuestra identidad, junto con, naturalmente, otros elementos identitarios que han ido conformando el territorio, y el pueblo y el país en el que nosotros vivimos. Así que, de alguna manera, somos bastante romanos. Muchas gracias por su atención.